puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída en esta mañana. Y en este momento, Señor, te queremos pedir que llenes de tu Santo Espíritu a nuestro pastor, Ramiro Arajo, quien nos trae tu mensaje en esta mañana, Señor. Como te lo dijimos temprano, mi Dios, sensibiliza nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que estemos prestos a entender lo que nos tienes que decir a cada uno de nosotros, en individual, mi Dios. Que al salir de este templo en esta mañana, Señor, nuestros corazones hayan cambiado, Señor. Que nuestros pensamientos, nuestra perspectiva de lo que eres tú, Señor, en nuestras vidas haya cambiado totalmente, Señor. Porque tú obras de maneras maravillosas que a veces los humanos no entendemos, Señor. Obra, Señor, con poder en esta mañana. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Amén. Buenos días con todos, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas en el libro de Hechos, capítulo 17. A lo largo de estos meses hemos venido estudiando este libro tan importante de la vida de la iglesia, pero como habíamos manifestado en otras ocasiones, más que la vida de la iglesia, aquí tenemos la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. El Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, había prometido a sus discípulos que Él no les dejaría solos, que les acompañaría por medio de su Espíritu Santo, que derramaría, gracias hermano, derramaría su Espíritu, y que entonces ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al llegar a este capítulo 17, encontramos que el apóstol Pablo continúa con el segundo viaje, con lo que es conocido como el segundo viaje misionero, hasta que llega a esta gran capital del mundo antiguo llamada Atenas. Atenas era la gran metrópoli de la provincia de Macedonia. No sé si ustedes se acuerdan que en capítulos anteriores habíamos visto que el apóstol Pablo recibe en una visión el mandato del Señor a través de un hombre macedonio de ir hacia Macedonia, de cambiar el rumbo de su viaje e ir hacia esta región, porque ahí tengo mucho pueblo, le dice el Señor en la visión, ahí tengo mucha gente. Entonces Pablo se dirige hacia este sector y llega finalmente a la ciudad de Atenas. No debemos olvidar que los griegos conquistaron el mundo con Alejandro Magno alrededor del año 300 después de Cristo, e impusieron, Alejandro Magno impuso la cultura griega en todos los lugares en donde él iba llegando y conquistando. Era la meta de él, que todos se transformen en griegos. Esa era la finalidad. El idioma, el arte, el teatro, literatura, la danza, la arquitectura, la escultura, la política, los conceptos religiosos, ¿no? Encontramos hoy en día, podemos estudiarlos en la mitología griega, que fue adoptada por los romanos después. Encontramos en la filosofía, encontramos en todos los ámbitos de la vida que los griegos implantaron
la cultura y el conocimiento suyo como una verdad fundamental que no solamente fue impuesta, sino que fue más tarde aceptada por quienes vinieron después de ellos. Sabemos que después de los griegos llegó el Imperio Romano, y lo que hicieron los romanos fue conservar su poderío militar y estratégico para alcanzar al mundo de entonces conocido, pero mantuvieron la gran cultura griega, la que tenían en alta estima, al punto que ellos contrataban, escogían profesores griegos para educar a sus hijos, a los futuros líderes del Imperio Romano. Ese era el concepto que tenían de esta gran cultura. El apóstol Pablo llega ahí con el mensaje del Evangelio, y surge la pregunta de cómo alcanzar a esta gente que piensa que son ellos la única verdad. Ellos denominaban a los que no eran griegos bárbaros, los bárbaros. Los helenos, dueños de la sabiduría y del conocimiento, de la filosofía y del arte, y el resto del mundo, los bárbaros, así los denominaban. ¿Cómo alcanzar a esta gente con este nivel intelectual y de conocimiento y filosófico? ¿Cómo alcanzarles con la verdad del Evangelio? ¿Cómo llegar este mensaje a un medio cultural tan complejo? Esa es la pregunta que surge en nuestras mentes cuando leemos esta sección de Hechos. Veamos algunos antecedentes importantes. Cuando el apóstol Pablo llega a Grecia, ya los cristianos tenían cierta fama a oídos de la gente que ahí habitaba. No nos olvidemos que sale de Jerusalén los cristianos perseguidos, van llevando el Evangelio a los diferentes pueblos y ciudades, partiendo desde Jerusalén, primero por las regiones de Judea y luego hasta lo último de la tierra. Y les precede una doble fama. Por un lado, de que son portadores de un nuevo mensaje de esperanza, pero por otro lado, de parte de los antagónicos, el concepto de que ellos son personas peligrosas, de que deben ser detenidos su accionar misionero, y que el mensaje que traen es contrario a las buenas costumbres y a la religión de las gentes y de los intereses sociales y políticos de los pueblos a los que estaban llegando. La fama de los cristianos para muchos, en muchos casos, no era buena, no era nada positivo. Damos algunos ejemplos. Los judíos se oponían al mensaje cristiano por una razón fundamental, y tenía que ver que tocaba algo que era muy valioso para ellos, muy querido: el amor a las leyes del Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo y los otros discípulos de Jesús llegan con el mensaje del Evangelio, que va a transmitir la verdad de que Cristo vino para traer esperanza, que por medio de su muerte y resurrección hay vida, los judíos, celosos de alcanzar esa relación con Dios a través de guardar ritos y enseñanzas de la ley, van a ver eso como un peligro y como una amenaza para su creencia y sus vidas, y van a llenarse de celos porque ven que hay gente que empieza a abrir su corazón a esta palabra de esperanza de Cristo, que antes estaba solamente guardada para los judíos. Si alguien no era judío, no tenía a Dios. Si alguien no era judío, de la perspectiva de ellos, desde el punto de vista de ellos, era un perro, así les llamaban, eran los perros que estaban perdidos. Entonces, cuando llega el mensaje del Evangelio, que es para todo el mundo, los judíos se ponen celosos. Miren conmigo un momentito lo que sucede desde el inicio. Vamos a Hechos capítulo 5. Vamos a ver unos pocos versículos aquí de lo que estaba sucediendo. Hechos capítulo 5, versículos 16 y 17, y ustedes recordarán sin duda lo que pasó en este momento. Dice en el versículo 16 que los apóstoles, predicando el Evangelio, y junto con la predicación del Evangelio, fueron instrumentos de Dios para traer sanidad a mucha gente. Y nos dice así la palabra: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén
trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esta era la razón por la que el cristianismo en sus inicios no tuvo una buena fama a los ojos de muchas personas, por el celo de los judíos que miraban con preocupación que mucha gente estaba yendo atrás de Jesús, siguiendo las enseñanzas de los apóstoles, y que había que frenarlos. Vamos al capítulo. Esto sucedió en Jerusalén. Cuando viene la gran persecución y salen los cristianos de Jerusalén, ellos se dirigen hacia otros pueblos fuera ya de Israel y llegan a Antioquía. Vamos al capítulo 13, versículos 44 y 45 del mismo libro de Hechos. Hechos 13, versículos 44 y 45. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, porque claro, el mensaje era de esperanza. Pero mire, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Era una reacción de oposición, los celos. Y finalmente vamos aquí al capítulo 17, donde leímos esta mañana, en los versículos anteriores al leído por nuestro hermano Pepito, versículos del 1 al 5. Pasando aquí Pablo y Silas por Apóstoles y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Este es el mensaje del Evangelio en esencia. Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador que ha venido para darnos vida, y que prueba de que Él es el verdadero Salvador, murió y resucitó. Ese es el mensaje en esencia del Evangelio. Somos necesitados de Cristo. Pero miren aquí versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Esta era una reacción permanente que se va a encontrar a lo largo de la vida de la iglesia en Hechos, y a lo largo de la vida de la iglesia en la historia de la humanidad. La reacción de oposición y de celo de parte de ciertas personas por motivos que ellos creen legítimos. Los celos de ellos se debían a que supuestamente, como he dicho, los cristianos quebrantaban la ley de Moisés, y a que eran aceptados los gentiles, a los cuales los judíos consideraban indignos de ser aceptados dentro del pueblo de Dios, ni siquiera de comer con ellos. Esto era muy ofensivo para los judíos. Por el otro lado, los gentiles también rechazaban el Evangelio de Cristo. También le dieron mala fama al inicio a los cristianos, pero por motivos diferentes, motivos que muchas veces tenían que ver con afectación a sus intereses económicos, a sus intereses sociales y a sus intereses religiosos, de sus creencias religiosas. No nos olvidemos que la gente en ese tiempo era gente politeísta, es decir, creía en una diversidad de dioses, y mientras más dioses creían, pensaban que estaban más cerca de las divinidades, de que podían acceder más a los favores de estos. Entonces, cuando llegaba el mensaje del Evangelio que proclamaba que existe un solo Dios y un solo Salvador, y que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, esto era una amenaza, y por ende venía la mala fama. Damos 2 ejemplos para proseguir. Les invito a que me acompañen al capítulo 13, versículo 8, que
estudiamos de los manantiales y leímos y escuchamos la palabra también del caso de este hombre llamado Elimas el mago. Capítulo 13, versículo 8. Nos dice aquí que se resistía al mensaje de Pablo, el mensaje del Evangelio, Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Pablo había llegado hasta las autoridades romanas con el mensaje del Evangelio y surge este hombre que estaba involucrado en las artes mágicas y que tenía, según nos dice el contexto, engañada a mucha gente que le tenía por alguien importante. Empieza por celos de perder el poder que tenía sobre el gobernador romano, empieza a resistir el mensaje del Evangelio. Entonces había esa resistencia y vamos a encontrar más adelante que se repite esa cosa. Cuando Pablo llega a Éfeso, dice que en esta gran ciudad había un templo dedicado a Diana de los Efesios, a la diosa Diana. Era un templo famosísimo, considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Y vendían pequeñas réplicas del templo. Hacían gran mercado de estas cosas. Al punto que cuando llega Pablo con el mensaje de que el único Dios verdadero no habita en templos hechos por manos humanas, la ciudad se enardece y buscan matarles. ¿Por qué? Porque afectaban sus intereses económicos. Vamos a ver aquí en el capítulo 16 de Hechos, versículo 16. Otro caso. Aconteció que mientras íbamos a la oración, y se acuerdan ustedes, la semana pasada vimos esto, el apóstol Pablo en Filipos, cuando predica el Evangelio, se convierte en una mujer llamada Lidia, se convierte el carcelero, que estaba custodiándoles a Pablo y Silas. Pero miren lo que pasó antes de eso. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían perdido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los entregaron a las autoridades. Y desde entonces, cuando van a la cárcel, donde el carcelero se convierte. Tenemos aquí entonces que el mensaje cristiano del Evangelio encuentra fuerte oposición de estos dos grupos de personas en esa época. Hoy no han variado las cosas. Hoy encontramos que los cristianos muchas veces tenemos también mala fama. No al extremo quizá que tuvieron en esa época. En esa época, cuando hablaban de los cristianos, muchos se referían a ellos como ateos. Los ateos. ¿Por qué razón? Porque si a estos no creen en nuestros dioses, no creen en las divinidades, dicen que hay un Dios que es invisible, es un Dios que no se ve. Estos son sin Dios, ateos. Los acusaban de ser caníbales, porque decían, ellos tienen unas reuniones donde comen y beben, comen carne y beben sangre. Claro, escuchaban de los cristianos que decían, nosotros celebramos la cena del Señor y comemos por su carne, por su sangre, somos salvos, la Santa Cena, la Eucaristía. Les acusaban de ser sediciosos porque ellos proclamaban que tienen un solo Señor en sus vidas, el Señor Jesucristo, mientras tanto que el imperio imponía que había un Dios, que era el César romano. Debían rendir el culto, debían quemar el incienso. Ellos decían, nosotros no podemos hacer eso. Entonces eran considerados antipatriotas, enemigos del imperio. Eran considerados incestuosos. Dicen, estos cristianos son dañados, se casan entre hermanos. Detrás de todo eso, nosotros sabemos que está la mentira de Satanás.
detrás de toda oposición al mensaje del Evangelio y al mensaje de la verdad de la palabra, sabemos que siempre va a surgir oposición que viene de las tinieblas. Ahí está la raíz de todo. Pero esa es la fama que tuvieron los hermanos. Eran acusados de trastornar el mundo entero. Fíjense aquí en el capítulo 17, esa fue la acusación que presenta contra Pablo y Sila en Tesalónica. Capítulo 17, versículo 6. Dicen, como no los hallaron a Pablo y Silas, les trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han llegado hasta acá. Veían como una verdadera amenaza la presencia de los cristianos, los que trastornan el mundo. Ahora, queridos hermanos y hermanas, yo me pregunto con ustedes, ¿qué fama tenemos los cristianos hoy, en el siglo XXI, en nuestro contexto ecuatoriano, en nuestra ciudad de Quito, en nuestro país, en nuestro medio? ¿Cómo somos vistos hoy? A veces de manera negativa, somos tildados de ser gente de mente cerrada, ¿o no? Retrógrados, fanáticos, arrogantes. Ustedes piensan que son dueños de la verdad, que existe solamente un Salvador. ¿Y por qué no puede el resto de creencias ser tan válidas como las de ustedes? Ustedes son unos arrogantes. Vamos a encontrar ese tipo de conceptos. Vamos a encontrar que muchas veces somos tildados de ser ignorantes y fanáticos. ¿Cómo es posible que ustedes sigan creyendo que el origen del hombre se da en la creación? Cuando todos sabemos a ciencia cierta que somos resultado de la evolución que descendemos de nuestros parientes, los monos. Somos tildados de ignorantes. Nuestros hijos tienen esas luchas en sus colegios, en sus escuelas, porque les enseñamos la palabra que enseña algo, que enseña la verdad, algo diferente de lo que ellos escuchan. Muchas veces somos tildados de ser asociales e intolerantes, es decir, de ser enemigos de toda la unión social, de alejarnos de la familia, de cómo es posible que vayas a estar todo el domingo, toda la mañana metido ahí y descuidas a tu familia. Aquí estamos reuniéndonos todos para celebrar, para tener un tiempo, nos fuimos de paseo, nos vamos al 15, yo qué sé. Ustedes ahí metidos todos los domingos, pues basta, la iglesia. ¿Escuchamos o no escuchamos eso? Sí. Y no ha cambiado el concepto desde los días de Pablo. Va a ser así siempre. ¿Por qué? Porque detrás de esos conceptos hay una fuerte oposición espiritual. Quizá la gente que manifiesta esas cosas no se da cuenta, pero la realidad es que hay una fuerte oposición espiritual. ¿Por qué razón? Porque, y bueno, hay otra cosa también, antes de seguir con lo próximo, y es que lastimosamente muchas veces los cristianos sí somos mal vistos por algo que es lamentable y triste, que debemos cuidarnos todos, que es el mal testimonio. El mal testimonio. ¿Cuántas veces escuchamos de los escándalos de predicadores, de pastores, con todas estas cosas de las placas y de la manipulación y el abuso? Escuchamos. Y no dejan de ser verdad. Y eso es lamentable. ¿Cuántas veces escuchamos de personas que proclaman a viva voz su fe cristiana y sin embargo en su vida diaria están viviendo diferente, causando escándalo? Y en la oficina es conocido como el tramposo. Cuídate del tramposo, verás que te pide plata y nunca paga, pero eso sí, el domingo está en la iglesia. Muchas veces eso también ha traído mala fama para los cristianos. Pues ahí tenemos nosotros una gran responsabilidad delante del Señor de acogernos a su gracia, de fortalecernos en Él, de rogar que su Espíritu Santo obre en nosotros y nos guarde, de dar mala fama al nombre de Cristo.
Porque sí tenemos luchas y sí tenemos carne, somos de carne y hueso, y vamos a tener a lo largo de nuestra vida en un proceso permanente de transformación, de cambio, vamos a tener esa lucha, pero no podemos vivir como demonios de lunes a sábado y el domingo ser angelitos de la iglesia. Eso es diferente. Entonces sí hay también esa reacción hacia el cristianismo muchas veces por mal testimonio. Pero si somos considerados, por otro lado, de manera negativa, si somos mal vistos por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, por no acomodarnos a las corrientes de pensamiento y de accionar del mundo que nos rodea, ahí nosotros podemos tener la certeza y la seguridad de que somos bendecidos por Dios y que el Señor Jesús mismo nos advirtió: si del árbol verde hacen lo que hacen, ¿qué no harán de ustedes? Troncos secos. Cuando nosotros no estamos nadando con la corriente de este mundo, cuando no estamos viviendo conforme a los lineamientos de pensamiento que ahora existen a nuestro alrededor, y podemos imaginarnos en algunos, la orientación sexual, la libertad de orientación sexual y el no condenar ni manifestar nuestra opinión frente a todo tipo de prácticas inmorales que son consideradas como no normales, ¿no? Cuando somos acusados de ser retrógradas por eso, podemos saber que esa acusación viene de las tinieblas, pero que no nos va a cambiar. Cuando nosotros, por nuestra vida cristiana, nos transformamos en luz, vamos a saber que la luz estorba en medio de las tinieblas y que hay gente que se va a sentir incómoda con nuestra presencia porque somos portadores de luz, y que hay gente que se va a sentir ardida porque somos la sal que penetra en las heridas purulentas de la sociedad. Cuando estamos haciendo lo correcto y viviendo como Dios nos manda, vamos a incomodar, pero también debemos saber que estamos con el Señor que vence todos los males, que estamos del lado correcto, que estamos caminando con aquel que nos rescató para que le sirvamos y para que caminemos con él. Cuando miramos este texto del apóstol Pablo, de la predicación de él en Atenas, nosotros podemos preguntarnos: ¿cómo es que llegó él con el evangelio en esta sociedad que era podrida, que estaba antagónica hacia el mensaje de la verdad, que tenía criterios totalmente opuestos a los criterios de la Biblia? ¿Cómo alcanzó él? ¿Cómo llegó a esta gente con ese mensaje? Porque los mismos retos nosotros estamos enfrentando hoy en día. Entonces veamos en primer lugar lo que él hizo. Cuando llegó a Atenas, nos dice aquí en el versículo 16 que mientras esperaba que lleguen Silas y Timoteo, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No sé si alguien tiene aquí otra Biblia que dice diferente, en lugar de enardecía dice otra palabra. ¿Alguien tiene? Le dolió en el alma. ¿Sí? Ese es, porque enardecía suena como, ¡ay! Estoy enardecido, qué idólatras. Y no es ese el sentido. No nos olvidemos que la Biblia es una traducción de los libros del griego, y a veces son traducciones antiguas. Enardecía hace muchos años en el castellano español quería decir eso, un dolor compungido. Pablo, al mirar la forma de vida de la gente que estaba alrededor suyo, habitando en las tinieblas, en medio de esta idolatría que abundaba en la Grecia antigua, en Atenas, dice que le dolió el corazón. Él muestra gran compasión hacia aquellos que están en ese estilo de vida. Atenas era, como mencionado, este centro de cultura, pero también de paganismo
al extremo. Se encontraba ahí, el mismo nombre de Atenas viene de la diosa Atenea, diosa de la justicia según los griegos, de la verdad, de la guerra, de la cultura. Ahí estaba el Partenón, un templo dedicado a ella, ¿no? Y dice que Pablo, al ver estas cosas, le dolía el corazón. Ahora yo me pregunto con ustedes, hermanos, ¿cuál es nuestra reacción cuando vemos a nuestros familiares, amigos, a la gente de nuestro alrededor, compañeros de trabajo, colegas, que están viviendo en la confusión espiritual más grande? ¿Cuál es nuestra reacción hacia ellos? ¿Nos enojamos? ¿Les rechazamos? ¿Les condenamos? Ah, ustedes son unos perdidos, yo no me junto con... Si no es con cristianos, nada que ver. No. O sea, Dios no quiere eso. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que seamos la sal de la tierra. Que seamos la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser tales cosas si nos encerramos en las cuatro paredes de la iglesia y del contexto cristiano y nos alejamos de ellos y los rechazamos? El apóstol Pablo no hizo eso. Dice, le dolió el corazón. Su espíritu estaba angustiado al ver a la gente en las tinieblas, al ver a la gente entregada a sus ídolos. Hoy hay muchos ídolos también. Para muchos la educación, mucha de la gente que conocemos, los más valiosos, la educación, los logros adquiridos, son ídolos que la gente va construyéndolos en su vida y que les mantiene alejados de Cristo y de Dios. La posición social, lo más importante, las relaciones del club, etcétera, etcétera. El dinero. Ídolos que tienen que ver con el aspecto espiritual, religioso. Hay gente que está convencida de que el equeco tiene un gran valor para su vida espiritual. ¿Ustedes saben lo que es el equeco? ¿No? ¿Han visto? Hay un muñequito así que tiene una gorra de los Andes, de los bolivianos, y tiene un montón de quintales de arroz, de azúcar alrededor, y tiene un hueco en la boca. Ese muñequito le prenden un tabaco, le ponen ahí, le hacen que fume, y se supone que ese muñequito es para traer el bienestar, la abundancia de los bienes materiales. Hay gente que cree en esas cosas. Hay gente que el otro día conversaba con una hermana aquí y decía, ¿y qué del hermano Gregorio? ¿Qué hacemos con el hermano Gregorio? Porque hay gente que está sufriendo en su cuerpo, está sufriendo en su salud y acude a buscar una solución a través del espiritismo en este caso, porque eso es el hermano Gregorio. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante ellos? ¿Les condenamos? No, estás perdido, te vas a ir al infierno. Son ídolos que se van creando. Hay las religiones orientales, la nueva era, o aquellos que se manifiestan agnósticos, o ateos, o las creencias espiritistas. Todos estos se conforman en ídolos verdaderos dentro de la vida de familias y de personas. ¿Cuál es nuestra reacción hacia ellos? Que sea la del apóstol Pablo, que nos duela el corazón, que nos compadezcamos. Sin duda él no se quedó ahí. Esto le llevó a, debe haber estado él orando por ellos, debe haber estado pidiéndole a Dios y confiando en que Dios le había prometido, yo tengo mucha gente para ti en estos pueblos. ¿Cómo reaccionamos hacia ellos? ¿Oramos que Dios les hable? Pensemos en gente que conocemos y que está totalmente lejos de Cristo. Y hagámonos el propósito desde hoy, de interceder por ellos y Señor, dame la oportunidad, o pon en camino de esta persona el Evangelio de Cristo. Úsame como un instrumento, no sé cómo, pero úsame. A veces pensamos, es que yo no sé, perdón, yo no soy bueno para hablar, yo no estudié cursos de evangelismo para saber cómo comunicar el Evangelio. No soy bueno, yo me pongo nerviosa, si tengo que hablar de Dios, no sé qué decir. ¿Acaso no dice el Señor que el Espíritu Santo nos enseñará a hablar lo que debemos hablar?
en el momento preciso. Muchas veces solamente el acto de vida de la persona, su comportamiento, sus reacciones, su forma de ser, está comunicando a Cristo y va a los otros a llamarle, oye, ¿por qué eres diferente? Y ahí nos va abriendo Dios puertas para llegar a ellos. Pero que lo hagamos con un corazón de ternura, de compasión de esa gente, de compasión. Porque nuestra reacción natural es rechazo y condenación. Porque de alguna manera, humanamente, nos gusta sentirnos mejores. Parte de nuestra naturaleza caída. Yo soy mejor que tú porque yo sí tengo a Dios. Y es que mi iglesia es la verdadera porque donde estás tú se van al infierno. Y la reacción de Pablo fue de compasión a Dios. Segundo, les habla el Evangelio directamente. Versículos 17 y 18. Dice que él llegaba, como era su costumbre, a las sinagogas y discutía con los judíos y los piadosos, y en la plaza con los que acudían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y se preguntaban, ¿qué tendrá este que decir? Pablo no se amilanó ante los diferentes grupos de personas con sus diferentes creencias. Llegó a todos, porque la realidad es que todos necesitan escuchar palabras de esperanza, palabras de vida de Cristo. Y aquí, claro, Grecia, cuna de la filosofía, encuentra dos grupos de personas, de filósofos que son nombrados. Deben haber habido más filósofos ahí, pero estos eran nombrados, son nombrados aquí, eran los grupos mayoritarios. Pablo llega a ellos con el mensaje del Evangelio, a judíos, a griegos, a filósofos, a grandes chicos, a hombres y mujeres. Vemos aquí que en la predicación de Pablo dice, muchas mujeres nobles se convirtieron, y muchos hombres también. Entonces, él llega con el mensaje claro y sencillo del Evangelio. ¿Usted conoce el mensaje del Evangelio? ¿Usted sabe cómo explicarlo en sus palabras? Dice, hay personas que dicen, es que yo no tengo buena memoria y no me sé la Biblia, cuando quiero hablar, no sé dónde buscar, sé que está en la Biblia, pero no sé si es en primera de Pedro, segunda de Pedro, tercera de Juan, no sé. Pero en sus palabras, el Espíritu Santo puede hablar a las personas a través de sus palabras, con el mensaje del Evangelio que es sencillo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Nacemos pecadores, apartados de Dios, nos hemos rebelado contra Él, Dios es amor, nos da esperanza en Jesucristo. El que cree en Cristo tiene vida. Yo he venido para que tengan vida. El que tiene en Cristo, el que cree en Cristo, no pasará a condenación, ha pasado de muerte a vida. Un mensaje del Evangelio. ¿Y cómo sabes que es verdad? Porque Jesús resucitó, murió y resucitó. En la cruz Él estuvo cargando mis pecados y en la resurrección estuvo dando testimonio de que lo que Él ha enseñado y dicho es verdad y que Él se levantó de los muertos como el primero de muchos, entre los cuales estamos nosotros que le seguimos. Un mensaje del Evangelio, sencillo. Puede, en sus palabras, tenga la certeza de que el Espíritu Santo le dará el poder para que esa palabra haya cabida en el corazón de las personas. No importa qué grado de educación tenga. Puede ser el panadero de la esquina, la señora de la tienda de los víveres Rosita, puede ser un profesor de la universidad. Dios tiene formas de alcanzar a esas personas en el grado de conocimiento, de entendimiento, de capacidad que tienen con el mensaje sencillo del Evangelio y usándonos a nosotros como portadores de ese Evangelio. Lo que necesitan es al Salvador, a Jesucristo. Ese es el mensaje. Pablo no levanta barreras con ellos, sino que parte desde lo que es conocido por ellos. Se dan cuenta que llega a Atenas y después, cuando le preguntan, ¿qué estás enseñando? Queremos oír más. Les dice, miren, yo he visto que hay un montón de altares a diferentes dioses. No les atacó, no les dijo idólatras, perdidos, perversos, endemoniados, los ídolos son demonios. No,
Dice, mira, yo he visto un montón de altares y veo que son tan religiosos que hasta tienen un altar al Dios no conocido. De ese Dios les quiero hablar. Mire, él parte desde un punto de contacto, sin ponerse a discutir en ese momento. Son ídolos falsos. Entonces, ustedes son religiosos, ¿no? Veo que tienen una apertura a ser religiosos. Yo quiero hablarles de lo que... A veces nosotros, en nuestro contexto ecuatoriano, que mayoritariamente es católico romano, tenemos una fea actitud. Y es que llegamos a nuestra familia, a nuestros parientes, amigos, y lo primero que hacemos es señalar, mira, eso es pecado. Aquí tienes un cuadro, ahí está el diablo. Y levantamos unas barreras impresionantes, porque estamos ofendiendo algo que es muy querido, muy apreciado, y que detrás de esa creencia hay algo muy íntimo para las personas. El Espíritu Santo es el que se encarga de dar comprensión y entendimiento y claridad en cuanto a esas cosas, no nosotros. Pero entramos, no, yo sí vengo con la Biblia, y cada uno, a veces llegamos con una Biblia más grande y el bibliazo y todo más. La gente lo que hace es alejarse. ¿Cómo podemos llegar nosotros siguiendo el modelo de Pablo? Estableciendo puntos de contacto. Estableciendo puntos de contacto. Mira que te invito, verás, estamos cerca de Navidad y vamos a hacer aquí la novena. Les cuento que eso me pasó una ocasión. Vamos a rezar la novena aquí. Me llama un hermano y me dice, verá, en mi conjunto están invitando a la novena. Y me dicen si conozco yo a alguien que pueda guiarnos. Yo, claro. Yo hice la novena con nuestros hermanos. ¿Pero qué es lo que hacíamos en la novena? Vamos por el Evangelio, el anuncio de Cristo, el nacimiento de Jesús, las promesas dadas en el Antiguo Testamento, el Evangelio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. ¿Para qué meterse a discutir en lo demás? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No nos pongamos nosotros como instrumentos de oposición o de estorbo a esa palabra que es viva. No reaccionemos de manera negativa en esas circunstancias. Hoy estamos viviendo tiempos muy especiales, hermanos. Está llegando el Papa de Ecuador, sin duda. El tema de conversación en las semanas pasadas y va a aumentar, va a ser ese. ¿Y qué piensas? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a responder a eso? ¿Cómo vamos a reaccionar? Veámosle como una puerta abierta para establecer vínculos con personas que se escuchen el Evangelio. En mi primer pastorado yo estuve 5 años en una iglesia en un barrio bien pobre, bien pobre. Todos eran, o la gran mayoría de gente de ahí, eran devotos de la Virgen del Quinche. Todas las casas, cuando nos llevaban los hermanos a visitar, había un cuadro de la Virgen. Y la creencia de la gente en ese barrio era que están llegando acá los protestantes, estos terribles protestantes, y que tienen una Biblia cambiada. Cuidado, porque es una Biblia falsa. Entonces yo lo que hice fue me compré la Biblia latinoamericana, una rojita, y la primera página o segunda tenía una foto del Papa Juan Pablo II. Y 2 páginas después tenía una foto de la Virgen de Quito. Entonces lo que hacía es llevaba mi Biblia latinoamericana cuando iba a visitar, de familia de la iglesia, decían, vamos a visitar a mi comadre, a mi compadre, porque tienen una de problemas y no entienden, bueno, vamos. Entonces se ponían así, ¿no? El lenguaje corporal. Aquí no entra el metro. De algunas casas tenían ahí, aquí somos lo que nuestros antepasados, sí, no aceptamos nada. Llegaban y me decían, bueno, ¿y ustedes qué creen? Que bueno, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Miren, leemos la Biblia. Y accidentalmente les dejaba ver la foto del Papa. Bajaban un poquito los brazos. No, pero ¿qué mismo creen? Miren, nosotros, voy a decir lo que yo creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. Porque eso es lo que creemos. Y eso es lo que es conocido para ellos, el credo de los apóstoles. Terminaban diciendo, pero si creemos lo mismo. Me parece, entonces,
le invito a que estudiemos juntos porque podemos estudiar un poco más aquí de la vida. Y llegaba el Evangelio. ¿Qué hubiera sucedido si llegaba atacando a todo lo que ellos creían? Pero armaba la guerra. Entonces, hermanos, aquí Pablo hace precisamente eso. Él llega estableciendo un punto de contacto, pero no les da a entender que él está de acuerdo ni que aprueba, porque si ustedes ven, él empieza a darles de que vengo a anunciarles al Dios creador del universo, al único Dios verdadero, que no habita en templos hechos por manos humanas, que no puede ser representado con joyas, ni oro, ni cosas preciosas, ni puede ser expresado a través de esculturas. Él les habla con claridad, pero empieza por ahí, y luego les empieza a hablar de Cristo y de la resurrección de Jesús. Presenta las Escrituras como fuente de autoridad, como fuente de verdad. Y entonces, después de que la gente escuche el mensaje y responde a este mensaje, él puede en sana conciencia descansar sabiendo que ha cumplido una obra que Dios le mandó a hacer. Miren aquí lo que sucedió para concluir. Capítulo 17, versículos 33 y 34. Dice que versículo 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, la Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Después de haber llevado el mensaje del Evangelio a quienes estaban alrededor suyo, haciendo uso sabio de las circunstancias que Dios estaba poniendo en su camino, el apóstol Pablo descansa en la soberanía de Dios. ¿Sí? Unos se burlaron, otros le rechazaron, otros dijimos ya tuvimos, pero otros creyeron. Y entonces él prosigue su camino. No se queda discutiendo, no se queda condenándoles, no se queda persistiendo. Descansa en la soberanía de Dios, porque el Señor le había dicho, yo tengo mucha gente entre este pueblo que va a creer. Y nos dice lo mismo hoy día a nosotros. Nos dice que el Espíritu Santo, Él obra como el viento que no se sabe de dónde va, a dónde viene, y que lo obra en las vidas de las personas de una forma extraordinaria que nosotros muchas veces no esperamos. Entonces no se sienta frustrado o frustrada tampoco cuando ha persistido en llevar el Evangelio, visitado a sus amistades o a su amiga que está amigo en la enfermedad o pasando por problemas matrimoniales y no quieren saber nada y rechazan a Dios y reniegan. No nos sintamos frustrados, cumplamos con llevar el mensaje de esperanza y dejemos que la obra del Espíritu Santo sea la que transforme sus corazones y sigamos con el camino. Pues que el Señor nos ayude, hermanos, porque tenemos una misión, tenemos una comisión de parte del Señor Jesucristo como cristianos, como iglesia, y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo estoy con vosotros hasta el fin del tiempo. Él está con nosotros. Entonces Él nos dará las palabras y los tiempos y las oportunidades. Que el Señor nos use. Vamos a ver. Amado Padre, te damos gracias porque tu palabra, que es viva y eficaz, nos habla con claridad. Te damos gracias por tu obra majestuosa en las vidas de aquellos que conocemos, por los tantos testimonios que podemos nosotros ver en nuestra propia vida y en la vida de otros, de cómo has obrado. Pedimos, Señor, que nos uses como instrumentos, que nos des sabiduría, que nos ayudes para que nos guardemos del mal de este mundo, de la tentación de caer en la corriente de este mundo, que seamos portadores de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.